La Ciudad de México siempre ha sido una cuenca de paradojas, pero aquel verano de sequía extrema, la metrópoli se convirtió en una trampa térmica. El azul del cielo, antes decorado por las nubes de lluvia que aliviaban el valle, fue sustituido por un ocre permanente y asfixiante. No era una bruma común, era el sudario de miles de hectáreas de bosque en el Ajusco y las faldas del Popocatépetl que ardían sin control. En la vecindad de la calle 72, la ceniza caía con la cadencia de una nieve maldita, cubriendo el barril del Chavo, las macetas de Doña Florinda y la ropa siempre remendada de Don Ramón con un manto fúnebre de color gris plomo. El aire se volvió un enemigo tangible. Cada inhalación quemaba la garganta y dejaba un sabor metálico en la lengua. Los habitantes de la vecindad, acostumbrados a la precariedad, enfrentaban ahora una carencia absoluta: el agua. Las tuberías, viejas y oxidadas, solo entregaban gemidos sordos y aire caliente. El sistema Cutzamala había colapsado, y los pocos pozos que quedaban eran custodiados por el ejército. En el patio, el calor superaba los 45 grados, una cifra inaudita para la capital. El adobe de los muros, que por décadas había mantenido la frescura, empezó a agrietarse, liberando un polvo fino que se mezclaba con el humo. «Chavo, deja de jugar con esa porquería», gritó Don Ramón desde su puerta, pero su voz no tenía la fuerza de antaño. Estaba interrumpida por una tos seca, una tos de ceniza que ya afligía a todos. El niño, sentado junto a su barril, miraba cómo las partículas grises se acumulaban en sus manos. No era tierra, eran los restos calcinados de un mundo que se extinguía. El miedo, un miedo primario y ardiente, se instaló en el centro del patio. El sol, oculto tras la calima, parecía un ojo ensangrentado que observaba la agonía de las ciudades de un mediodía que siempre parecía el crepúsculo. La tragedia no esperó a los incendios forestales para entrar en la vecindad. El colapso del sistema eléctrico, sobrecargado por los pocos ventiladores que aún funcionaban en la zona, provocó un arco voltaico en la vivienda número 24. A las 3 de la mañana, cuando el silencio era solo interrumpido por el rascado de las ratas en los muros secos, un destello azul seguido de una explosión de color naranja despertó al Chavo. El niño, que dormía en su barril buscando el poco aire fresco de la madrugada, vio cómo las lenguas de fuego empezaban a lamer los marcos de madera de la planta alta. «Se quema. Se quema la vecindad», chilló el niño, corriendo desesperado por el patio. Sus gritos, agudos y cargados de un terror infantil, sacaron a los vecinos de su letargo. Don Ramón salió tropezando, con los ojos inyectados en sangre por el humo que ya descendía como una manta pesada. Doña Florinda, despojada de su altivez y con los tubos en el cabello quemándose por el calor radiante, abrazó a Kiko mientras veía cómo su hogar se convertía en una antorcha. No había bomberos. Las líneas de emergencia estaban saturadas con informes de rascacielos ardiendo en el centro y depósitos de gas explotando en las periferias. La vecindad estaba sola contra el infierno. Formaron una cadena humana con cubetas vacías, un acto de fe inútil, pues el agua se evaporaba antes de salir del balde. El fuego no era una simple combustión, era un depredador vivo que se alimentaba de la madera reseca por décadas de sol y de la pintura descascarada que cubría el adobe. Doña Clotilde, presa del pánico y de los recuerdos traumáticos de una infancia de guerra que el humo había despertado, se encerró en su vivienda, la número 71. Los vecinos golpeaban las paredes, gritando su nombre, pero ella se negaba a salir, convencida de que el fuego era un castigo divino y que su casa era el único lugar sagrado. Don Ramón, en un acto de heroísmo que redimió todos sus años de holgazanería, derribó la puerta justo cuando las vigas del techo empezaban a ceder. El interior de la vivienda 71 era un horno de convección. El papel tapiz se retorcía como piel humana y las cortinas eran columnas de fuego. «Venga conmigo, Clotilde. No sea terca», rugió Ramón, cargando a la mujer sobre sus hombros. El calor le quemaba la espalda y el humo le nublaba la vista, pero logró llegar al centro del patio justo antes de que la estructura colapsara con un estruendo que sacudió la manzana entera. Sin embargo, el triunfo fue efímero. El humo negro, cargado de monóxido de carbono y de los químicos de las alfombras viejas, fue letal. Doña Clotilde no volvió a abrir los ojos. Murió en los brazos de Don Ramón, rodeada de ceniza que se mezclaba con su cabello azulado. Fue la primera muerte oficial de la vecindad, un recordatorio de que el fuego no entendía de jerarquías. Al amanecer, la vecindad era una ruina humeante. El señor Barriga llegó en su auto, que ahora parecía una costra de hollín sobre ruedas. Su rostro, antes jovial y redondo, estaba desencajado. Traía las ropas chamuscadas y una mirada de derrota total.
No venía a cobrar la renta. Venía a decirles que el sector sería cercado por el ejército para crear un cortafuegos humano. Si no salían en ese momento, morirían asfixiados por la tormenta de fuego que bajaba desde el Cerro de la Estrella. «Suban al camión», gritó Barriga. El fuego forestal entró por el norte y los rascacielos del centro están ardiendo por el efecto chimenea. La ciudad está muriendo. El chavo se aferraba a los restos carbonizados de su barril. Don Ramón tuvo que cargarlo a la fuerza mientras la Chilindrina lloraba viendo cómo su colección de juguetes y la última foto de su madre se convertían en ceniza fina. Al salir a la calle, el horror fue absoluto. La avenida era un río de gente desesperada, coches abandonados con los motores fundidos por el calor y cadáveres que nadie reclamaba. El cielo estaba totalmente negro, y el sol era apenas un disco rojo enfermo que se filtraba a través de la calima. El incendio forestal se había convertido en un incendio urbano masivo. La ciudad de los palacios era ahora la ciudad de las hogueras. El señor Barriga llevó a los sobrevivientes a uno de sus edificios de oficinas en la zona sur, una estructura de cristal y acero que prometía seguridad con su sistema contra incendios independiente. Allí se encontraron con cientos de personas, ricos y pobres unidos por la misma tragedia, compartiendo el suelo alfombrado. Pero el cristal, en un entorno de fuego envolvente, es una trampa térmica. El edificio se convirtió en un invernadero gigante. El aire acondicionado falló al anochecer debido a un corte general de energía, y el agua potable se agotó en cuestión de horas. Doña Florinda intentaba mantener la compostura racionando galletas secas para Kiko y el chavo, pero la deshidratación empezó a cobrar factura. Kiko deliraba, llamando a su padre bajo el mar, mientras el chavo miraba por los ventanales cómo el horizonte se iluminaba con explosiones de tanques de gas. Parecía una celebración del fin del mundo. Esa noche llegó el profesor Girafales, con las manos vendadas y quemadas hasta el hueso después de intentar salvar los archivos de su escuela. Su mirada estaba perdida. El hombre de letras entendió que la civilización era apenas un barniz que el fuego eliminaba en segundos, dejando solo el instinto animal. Al tercer día, el calor masivo sobre la ciudad creó un fenómeno meteorológico artificial, una tormenta de fuego. El aire caliente ascendía con tal fuerza que generaba vientos huracanados que alimentaban las llamas con más oxígeno. Se formaron tornados de fuego que arrancaban árboles de raíz y lanzaban coches por el aire. El refugio de cristal empezó a vibrar bajo la presión atmosférica. El señor Barriga, con el corazón fallando por el estrés y la falta de medicinas, intentó organizar una salida hacia los sótanos, pero el pánico se desató cuando un rayo de calor rompió el primer ventanal. En la estampida, el chavo y Kiko quedaron separados de los adultos. Los niños se escondieron bajo una mesa de conferencias en el piso 10 mientras los cristales estallaban hacia adentro. El aire caliente entró como un soplete, quemando instantáneamente los pulmones de quienes estaban cerca. Don Ramón, buscando desesperadamente a los niños, se perdió en el humo negro, gritando nombres que el viento de fuego se tragaba. La vecindad, que sobrevivió a décadas de pobreza, estaba siendo aniquilada por un elemento que no entendía de perdones ni de fue sin querer queriendo. El chavo, guiado por un instinto de supervivencia que solo tienen los niños de la calle, logró arrastrar a un Kiko semiconsciente hacia las escaleras de emergencia. En el descanso del piso 5, encontraron al señor Barriga. Estaba sentado, con los ojos abiertos pero vacíos. Un infarto fulminante lo había alcanzado mientras intentaba bajar las escaleras. El niño, con las manos temblorosas, le quitó las llaves del sótano y siguieron bajando en una oscuridad total, rota solo por el resplandor naranja de las puertas abiertas. En el sótano, la temperatura era un poco más baja, pero el oxígeno escaseaba. Allí, tras una puerta blindada, encontraron a la Chilindrina y a doña Florinda, que lloraba sobre el hombro de un don Ramón cubierto de hollín. El reencuentro fue amargo. No había sonrisas, solo la resignación de los condenados. Se amontonaron en el rincón más alejado de las tuberías de gas, escuchando cómo arriba el edificio crujía y se desmoronaba. El fuego estaba devorando la estructura de acero, debilitándola hasta el punto de ruptura. El chavo abrazó sus rodillas, recordando por última vez el olor a madera de su barril, y sintió un frío espiritual que ni el incendio más grande del mundo podía calentar. Pasaron 2 días en el sótano antes de que los sonidos del exterior cesaran. El silencio que siguió era absoluto, un vacío que dolía. Cuando lograron forzar la puerta de salida, deformada por el calor, no encontraron la ciudad que conocían. No había edificios, no había árboles, no había gente.
Solo un desierto infinito de ceniza gris que cubría las ruinas de una metrópoli de 20 millones de personas. El cielo seguía oscuro, bloqueando el sol, pero el calor había dado paso a un frío invernal provocado por el bloqueo solar, el invierno nuclear de los incendios. Empezó a caer una lluvia negra, una mezcla ácida de agua y hollín que manchaba la piel como tinta. Caminaron de regreso hacia la calle 72, movidos por un deseo irracional de volver a casa. Solo encontraron montones de adobe quemado y hierros retorcidos. El barril del chavo era un círculo de ceniza blanca en el suelo. Doña Florinda se sentó en el suelo gris y encontró una taza de café rota, la única superviviente de su antiguo mundo. Don Ramón miró al chavo. El niño ya no lloraba. Sus ojos estaban secos como la tierra quemada. Habían sobrevivido al fuego, pero el mundo de los juegos y la esperanza había muerto. Ya no eran vecinos. Eran fragmentos de una civilización perdida. Decidieron caminar hacia el sur, buscando algún lugar donde la lluvia no fuera negra y donde el aire no supiera a muerte. En el camino, se cruzaron con otros sobrevivientes que vagaban como fantasmas entre los restos de los rascacielos. Nadie hablaba. No había nada que decir. La tragedia era tan vasta que el lenguaje se había vuelto inútil. El profesor Girafales, que los seguía a duras penas, empezó a recitar versos de poemas olvidados, una forma de mantener la cordura mientras sus pies pisaban los restos calcinados de lo que fue la capital del país. Cada paso levantaba una nube de ceniza que se pegaba a sus ropas hechas jirones, convirtiéndolos en estatuas vivientes de polvo. Al llegar a lo que antes eran los límites de Xochimilco, el panorama no mejoró. Los canales, famosos por su colorida historia, eran ahora fosas de lodo hirviente y restos orgánicos carbonizados. El fuego había consumido las chinampas, borrando siglos de agricultura tradicional. El grupo se detuvo a orillas de lo que alguna vez fue agua, tratando de encontrar algo que beber que no fuera la lluvia ácida. No podemos beber esto, dijo don Ramón, observando el líquido aceitoso. Nos matará antes que el hambre. La Chilindrina encontró una pequeña bodega de concreto que milagrosamente no había colapsado. En su interior, restos de comida enlatada les dieron un respiro momentáneo. Mientras comían en silencio, el chavo miraba hacia la cima del volcán que aún humeaba en la distancia. El gigante de fuego seguía despierto. La sensación de ser perseguidos por una entidad elemental no los abandonaba. Cada crujido de la tierra seca los hacía saltar, esperando que una nueva grieta liberara el infierno que creían haber dejado atrás. El silencio de la naturaleza era lo más aterrador. No había pájaros, ni perros, ni grillos. Solo el silbido constante del viento moviendo la ceniza. Kiko, cuya salud mental se degradaba rápidamente, empezó a hablar con una pelota imaginaria que llamaba su tesoro. Doña Florinda lo abrazaba con fuerza, sus ojos antes altivos ahora estaban hundidos y carentes de cualquier rastro de orgullo. Maestro Girafales, ¿por qué no llueve de verdad?, preguntó el chavo, mirando las nubes negras que prometían tormenta pero solo entregaban hollín. El calor ha alterado el ciclo del agua, chavo, respondió Girafales con voz ronca. Estamos atrapados en una retroalimentación climática. La Tierra está tratando de expulsarnos. Esa noche, mientras dormían en la bodega, un nuevo sonido empezó a vibrar en el suelo. No era el fuego, sino un rugido profundo y tectónico. La presión del calor extremo y el colapso de las capas freáticas estaban provocando sismos. La Tierra, herida por los incendios, empezaba a fragmentarse físicamente. Un terremoto de magnitud masiva sacudió las ruinas de la ciudad a la medianoche. La bodega de concreto crujió y se partió en dos. El grupo tuvo que salir corriendo hacia el espacio abierto, evitando las grietas que se abrían en el asfalto derretido. El chavo vio como un camión de bomberos abandonado era engullido por una de esas fisuras. El pánico volvió a apoderarse de ellos. Corrieron sin dirección, sus pies quemándose por el calor que aún emanaba del subsuelo. En medio del caos, don Ramón cayó en una zanja poco profunda. Al intentar ayudarlo, el profesor Girafales se dio cuenta de que el suelo estaba literalmente cocinándose. El vapor que salía de las grietas olía a azufre y a carne quemada. La ciudad no solo había ardido por fuera, el fuego se había filtrado a las vetas de carbón y basura del subsuelo, creando incendios subterráneos que eran imposibles de extinguir. La travesía hacia el Ajusco se volvió una escalada por un infierno vertical. El profesor Girafales, debilitado por sus quemaduras y la inhalación de gases tóxicos, empezó a quedarse rezagado. Sus piernas ya no respondían. «Váyanse», susurró cuando se detuvieron a descansar en una ladera calcinada. «Solo los retraso». «Ni lo piense, profesor», gritó doña Florinda, tratando de levantarlo.
Florinda, mire a su alrededor, dijo él, señalando el valle de ceniza. Ya no hay escuelas a donde ir. Ya no hay libros que enseñar. Solo queda sobrevivir, y yo ya no tengo fuerzas para eso. En un gesto final de dignidad, Girafales se negó a seguir moviéndose. Les entregó su bufanda, la única prenda que conservaba, para que la usaran como filtro para el aire. Murió esa madrugada, mirando hacia la ciudad que tanto amó, mientras el sol rojo intentaba asomarse por el horizonte. El chavo lloró en silencio, entendiendo que el mundo del conocimiento se había apagado junto con el último aliento de su maestro. El hambre y la sed los llevaron a un estado de delirio. En las faldas de la montaña, se encontraron con un grupo de hombres armados con restos de varillas y herramientas de construcción. No eran rescatistas. Eran merodeadores, hombres transformados en animales por la desesperación. Don Ramón se puso frente al grupo, protegiendo a los niños con un palo carbonizado. La confrontación fue tensa. Los merodeadores exigían la poca comida enlatada que les quedaba. Si quieren pasar sobre nosotros, tendrán que matarme primero. Rugió Ramón con una ferocidad que los hombres no esperaban de un esqueleto viviente. La tensión se rompió cuando una ráfaga de viento caliente trajo consigo una lluvia de brasas aún encendidas desde la cima de la montaña. El miedo al fuego fue más fuerte que la codicia. Los merodeadores huyeron hacia las barrancas, dejando al grupo solo una vez más. El fuego, irónicamente, los había salvado de los hombres. Buscando refugio de la lluvia de brasas, encontraron una cueva natural en la roca volcánica. Al entrar, descubrieron que no estaban solos. Decenas de sobrevivientes se habían refugiado allí, viviendo en condiciones infrahumanas. El aire en la cueva era denso y húmedo, saturado del olor de la enfermedad. Allí, el chavo encontró a un anciano que decía ser el antiguo portero de un hotel de lujo. El hombre les contó que el incendio había sido tan intenso que el asfalto de las calles se había convertido en un río viscoso que atrapó a miles de personas. El fuego no era fuego, decía el anciano con ojos perdidos. Era una criatura de luz que venía a limpiar la ciudad de nuestros pecados. Kiko empezó a cantar una canción infantil, su voz resonando en las paredes de la cueva como un eco de un mundo que ya no existía. La locura empezaba a ser la única forma de soportar la realidad. El agua que se filtraba por las paredes de la cueva era amarga y tóxica, pero era lo único que tenían. La Chilindrina empezó a enfermar, su piel tornándose pálida y sus labios agrietados hasta sangrar. Don Ramón, desesperado, salió de la cueva durante una calma en la tormenta de ceniza para buscar raíces o cualquier cosa que tuviera algo de humedad. Regresó horas después con las manos ensangrentadas y unas cuantas tunas silvestres que milagrosamente habían sobrevivido en una grieta. Se las dieron a los niños, viendo cómo devoraban la pulga espinosa con desesperación. Doña Florinda miraba a don Ramón con una gratitud nueva. En el fin del mundo, las viejas rencillas de la vecindad parecían juegos de niños. Ahora solo eran humanos tratando de evitar que el hilo de la vida se cortara. Justo cuando pensaban que estaban a salvo en la montaña, un fenómeno inaudito ocurrió. La acumulación de gases inflamables en la atmósfera superior, producto de la combustión masiva de la ciudad, provocó lo que los científicos llaman una tormenta de plasma. Rayos de fuego descendieron del cielo ocre, impactando la montaña con la fuerza de meteoritos. La cueva empezó a vibrar violentamente. Rocas enormes se desprendieron del techo, aplastando a algunos de los sobrevivientes. El grupo tuvo que salir una vez más al aire libre, enfrentándose a un cielo que parecía estar colapsando sobre ellos. El chavo vio como un rayo de fuego incineraba un árbol seco a pocos metros de él. La naturaleza ya no solo ardía, estaba ejecutando un bombardeo orbital sobre los restos de la humanidad. Subieron hasta el punto más alto del Ajusco. Desde allí, podían ver toda la cuenca de México. No quedaba nada verde, nada gris, nada negro. Solo un mar de ceniza blanca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl estaban ocultos tras un muro de humo que llegaba hasta la estratosfera. ¿A dónde vamos ahora, papá?, preguntó la Chilindrina con voz quebrada. Don Ramón miró hacia el horizonte, donde el sol rojo empezaba a ocultarse por última vez en una atmósfera que ya no podía sostener la luz. Hacia adelante, hija. Siempre hacia adelante. El chavo sacó de su bolsillo una pequeña cánica que milagrosamente no se había fundido. La miró y luego la dejó caer en el suelo gris. No era una despedida, era una ofrenda al pasado. El grupo empezó el descenso por el otro lado de la montaña, hacia las tierras bajas que daban al mar.
Eran caminantes del olvido, seres que habían perdido sus nombres y sus historias para convertirse en simples portadores de la chispa de la vida. Caminaron días sin hablar. El silencio era su único compañero. Doña Florinda caminaba de la mano de don Ramón, Kiko y el Chavo iban delante, sus siluetas recortadas contra un mundo que se negaba a morir pero que tampoco podía vivir. Cruzaron valles de huesos y ciudades de silencio, donde el único sonido era el viento silbando entre las estructuras de metal oxidado. Al llegar a una costa donde el mar era de un color plomizo y las olas traían restos de ceniza, se detuvieron. El aire allí era un poco más limpio, filtrado por el inmenso cuerpo de agua. Encontraron un pequeño manantial de agua dulce que brotaba de la roca. Bebieron hasta saciarse, sintiendo cómo la vida volvía a sus cuerpos. El Chavo se sentó en la arena gris y miró hacia el mar. Don Ramón se sentó a su lado. ¿Crees que alguien más haya sobrevivido, don Ramón?, preguntó el niño. No lo sé, Chavo. Pero nosotros estamos aquí. Y mientras estemos aquí, la vecindad no ha muerto del todo. Miraron hacia atrás por última vez. La gran cuenca de México era una caldera de humo que seguía subiendo hacia el cielo ocre. Habían perdido sus hogares, sus amigos y sus miedos cotidianos, pero se tenían los unos a los otros. Mientras caminaban por la orilla, buscando un lugar donde empezar de nuevo, entendieron que el verdadero incendio no fue el que quemó sus casas, sino el que consumió su inocencia. Pero entre las cenizas, en algún lugar profundo de su ser, todavía quedaba una chispa, no de fuego, sino de voluntad, para empezar de nuevo en un mundo que ahora debían aprender a nombrar desde el silencio absoluto de la eternidad.